Bem-vindos a mais um episódio do VP Connect. Hoje, pessoal, estamos aqui prestigiando um grande empreendedor da América Latina, né? Então fazendo jus aqui ao contexto do canal, que é conectar vozes que moldam o futuro do Brasil, da América Latina e do mundo. Então estamos aqui hoje com Dan Nativ, CEO da Quen Por Mí, e vamos conversar um pouco sobre o projeto dele que ele desenvolve na Argentina. En Argentina, en El Salvador y ahora en México y Colombia. Muito legal. E a gente vai descobrir um pouquinho como que ele desenvolve esse projeto nesses países e como que ele enxerga o Brasil como uma oportunidade neste meio. Então, a conversa, né, para prestigiar a Latinoamérica vai ser em português e em espanhol, né? E depois a gente vai colocar as legendas aqui para vocês. Então, Dan, bem-vindo. Muchas gracias. Muito gusto por estar aqui acá conosco. E lá, primeira pergunta. Bien. Cuéntanos un poco sobre tu proyecto. Bien. Bueno, primero agradecer la invitación. A ver, nosotros lo que construimos Quen Por Mí o QXM, como le decimos de manera simplificada en Argentina, es un marketplace de oficios. Es un punto de encuentro entre trabajadores de oficios de más de 250 categorías como paseadores de perros, plomeros, pintores, constructores, diseñadores, cualquier tipo de contratación de ocasión y cualquier persona que lo pueda necesitar. La plataforma funciona de una manera muy simple. El cliente, la persona que necesita, hace un pedido. Eso le llega de manera automática y geolocalizada a todos los trabajadores que dan con el match, digamos, de ese pedido. Quienes pasan el presupuesto de manera abierta, que todos lo ven, para que el mercado regule el precio. Hay que entender que en Argentina tenemos problemas muy altos de inflación, entonces se le pierde noción a los valores y uno nunca sabe lo correcto que tiene que pagar. Entonces, el hecho de dejar los presupuestos abiertos ayuda a que el cliente pague el precio justo y que el mercado sea quien regule ese valor. Y una vez que como clientes recibimos todos los presupuestos, elegimos. Elegimos por precio, por reputación, por historial, por el distintivo que creamos conveniente. Se hace la contratación, se hace el trabajo y se califican las partes mutuamente. Nuestra mayor innovación no es el marketplace, no somos los primeros que creamos un marketplace. De hecho, en los últimos 10 años en Latinoamérica se crearon más de 120 marketplaces de oficios, particularmente en Argentina más de 60 marketplaces de oficios y todos fracasaron. Nosotros teníamos que encontrar la vuelta a cómo resolver esa problemática y nuestro gran diferencial para empezar es que todo el marketplace es 100% gratuito. No cobramos comisión, no cobramos suscripción, no cobramos fee mensuales, es completamente gratuito para las partes. La innovación está en nuestro modelo de negocios y también en nuestra estrategia de go-to-market que van un poquito de la mano. Nuestros clientes son gobiernos. Nosotros detectamos una problemática mucho más profunda en Latinoamérica, en Argentina como base, pero lo estamos validando en cada uno de los países donde estamos abriendo, que es que la totalidad de los gobiernos, ya sean municipalidades, alcaldías o gobiernos estatales, ni que hablar los nacionales, todos invierten millones y millones de dólares en formación de perfiles en oficios. Pero esa formación tiene dos grandes problemáticas. La primera parte de la problemática tiene que ver con que es una formación a ciegas. Los gobiernos no saben lo que hay, no saben lo que falta, los tickets promedio, cuál es la demanda de la ciudadanía, en qué rubros tenemos exceso de trabajadores y en cuál rubro tenemos una oferta insatisfecha, una demanda insatisfecha, perdón. Entonces empiezan a formar en base a un criterio medio de adivinanza, medio hipotético. Entonces, realmente, y esto es lo que hablamos siempre con los gobiernos, es que quieren impactar en una población a la cual no conocen y los resultados nunca van a ser buenos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear una doble herramienta para resolver también el segundo problema, que es la parte de la inserción, donde no pueden los gobiernos insertar al mercado laboral porque son trabajadores independientes, no quieren trabajar en una empresa, quieren seguir manejando sus horarios, sus ingresos. Entonces, a cada uno de los gobiernos con los cuales trabajamos, lo primero que hacemos es toda nuestra tecnología la metemos dentro de la tecnología del municipio, sin importar si tienen página web con un WordPress, que es lo más básico, digamos, para un gobierno, o de código propio, o si tienen app, o si tienen lo que sea. En menos de 45 minutos nuestro sistema está funcionando adentro de las páginas de los gobiernos y ellos se vuelven punto de encuentro entre la ciudadanía y la masa trabajadora. Entonces, de esta manera, el mismo gobierno puede cerrar ese círculo de el ciudadano se acerca,
lo formamos, lo capacitamos y también lo ayudamos a insertarlo al mercado laboral. Como extra de todo esto, nosotros acompañamos a los trabajadores en todo el proceso de mejora y formalización laboral. A través nuestro se dan de alta los tributos de cada uno de los países, a través nuestro se bancarizan, a través nuestro adquieren seguros de accidentes personales, microcréditos, planes de salud, planes de telefonía y un montón de productos y servicios para mejorar. El resultado de todo esto es un dashboard, es un tablero de datos en el cual el gobierno empieza a tener evidencia en tiempo real, 100% actualizada, que si lo usan de manera correcta les permite tomar decisiones de políticas públicas mucho más, a nosotros nos gusta usar la palabra de quirúrgica, mucho más precisa. Si no tienen que adivinar más, empiezan a contar con información real del mercado. Así que más o menos eso es un paneo general de la herramienta. Deu para compreender perfeitamente, Dan. E o que você trouxe, a sua solução, a forma com a qual você desenvolveu é muito interessante, porque via de regra, e aqui no Brasil temos várias dessas plataformas, os marketplaces, que conectam essas duas pontas, eles são estritamente voltados para o setor privado. Sim. Porém, essa visão do setor público, principalmente dentro do contexto das Smart Cities, né, dessa nova visão com a qual os governos estão tendo agora para desenvolver esse tipo de facilidade, né, que inova dentro de algo que é tão travado, que acho que todos nós da América Latina estamos acostumados, que é a burocracia. Sim. Isso facilita muito. Sim. E vindo do governo é uma forma de inserção muito mais fácil, principalmente regulatória, né? Então realmente é muito interessante. E para quem não sabe, nós estamos aqui numa semana de eventos em Curitiba que trata sobre esse tema de Smart Cities, né? Curitiba é uma das cidades que são exemplos nesse tema, e o Dani está aqui nos visitando dentro desse contexto do evento e trazendo para nós essas ideias excelentes, né? E que vão, com certeza, que já estão contribuindo muito com esses países aos quais vocês já empreendem, e com certeza aqui no Brasil estão buscando, e a gente vai facilitar isso com certeza, né? Então, avançando, Dan, para mais uma pergunta, né? E essa é uma pergunta que diz respeito muito à nossa cultura e realidade similar de países da América Latina, que é em relação aos desafios enfrentados. Então, qual foi o maior desafio que enfrentaram al empreender en América Latina y cómo lo superaron? Bien. Papo para varias horas, sí, ¿no? Sí, es un tema. De hecho, en Argentina hay varias universidades que enseñan a emprendedores esa primera etapa, emprendedores en estadio idea o en estadio early stage, y me suelen llamar para capacitarlos o para enseñarles. No porque sepa más, simplemente porque lo pasé ya hace un tiempo. Entonces, quizás con la misma experiencia o con ejemplos muy concretos es más fácil de asimilarlo. Yo siempre digo lo mismo, lo primero que hay que entender es que, o mejor dicho, hay que sacarle el romanticismo a emprender. Hay como todo un culto de emprender es hermosísimo y es lo mejor que me puede pasar en la vida. Y sí, pero también es un sufrimiento permanente. Yo siempre uso una frase que tiene una grosería, la voy a evitar, pero digo como que emprender es realmente un sufrimiento de todos los días, pero es el sufrimiento más hermoso que yo pude elegir. Desafíos tuvimos decenas. Particularmente 4 quiebras, nos quedamos sin plata 4 veces, en cada una de las veces tener que decidir qué se hace en ese momento. En el primer MVP, en la primera prueba de concepto, quien era mi socio decidió darse de baja y eso inició problema legal. Hubo muchas cosas. El desafío más grande de todo emprendedor, y esto me canso de decirlo y me voy a meter con un tema delicado, no tiene que ser levantar capital. Hay que sacarse de la cabeza la idea que en estadios iniciales hay que levantar capital. Yo creo que eso daña al mercado de emprendedurismo. El desafío tiene que ser validación y lograr product market fit. Tiene que ser estar seguro de que hay un público, hay usuarios, hay clientes que están dispuestos a pagar por nuestra herramienta y que realmente estamos resolviendo un problema. Cuando uno logra eso, todo lo demás empieza a fluir. ¿Sí? Me parece que ese es el gran desafío, ¿no?
lograr, porque también hay una línea medio finita, ¿cuándo lograste Product Market Fit? Hay un montón de criterios, pero yo creo que, y nosotros que estamos justo en ese momento, creo que uno se da cuenta. No sé bien qué es lo que pasa, pero hay algunos indicadores que te ayudan a entenderlo, así que yo creo que esa es la misma problemática y el mismo desafío que atravesamos. Perfeito. E a questão do investimento, do capital, né, é sempre... Agora não mais, né, porque acho que os empreendedores já sofreram tanto, né, que já identificaram os caminhos, mas realmente é uma consequência, como você falou, de todo o esforço, da validação, da construção do produto, e daí você começa, com o sucesso dessas etapas, a atrair olhares. Se você está num ecossistema que te conecta, que te facilita, né? E eu acho que isso é algo interessante da América Latina, né? Tem vários polos, né? Aqui no Brasil principalmente, que fomentam isso. E você bem colocou, né? Que ajudam a formar, né? Ajudam a conectar, né? Exato. Então, você trouxe muito bem essa questão e realmente esse é o maior desafio. A gente vê com os nossos clientes aqui, o sofrimento é diário, mas é o sofrimento mais hermoso que pode existir, como você falou, né? Sem dúvida que sim. Ótimo. Agora, Dan, claramente porque nós somos um estúdio de advogados, acá temos muita curiosidade também para saber em relação aos desafios jurídicos que vocês enfrentaram, né? Pelo menos o principal, né? Então, trazendo essa questão à tona, quais foram os principais retos legais a los que enfrentou durante o desenvolvimento de seu projeto? Hubo varios, honestamente hubo varios, y voy a hablar de algunos puertas para adentro y puertas para afuera, o sea, la herramienta usándose por los usuarios y clientes y la herramienta, digamos, construyéndose por un equipo emprendedor inexperto en un montón de cuestiones y teniendo que ahorrar dinero, y los abogados es un costo que en ese momento uno lo ve como gasto y es un error, y esto hay que dejarlo muy en claro. Puertas para adentro, nadie a mí me enseñó que yo tenía que hacer un acuerdo de socios que me hubiese ahorrado plata, tiempo, noches de insomnio y muchos dolores de cabeza. Muchísimos. Porque, y esto está bueno como consejo para otros emprendedores, ¿no? Hay un papel que uno hace que pone las reglas claras cuando el clima societario es bueno, cuando todos estamos mirando y pensando en lo bueno que va a ser, porque cuando empiezan a haber problemas, que es inevitable y emprender siempre viene acompañado con problemas, es casi imposible ponerse de acuerdo. Entonces, a mí me hubiese servido mucho que alguien me pare en el momento inicial de esa excitación, esa adrenalina inicial y que me diga, para, sentate, arma un acuerdo societario, dejen todo bien en claro, dejen todos los escenarios posibles y sigan. Eso creo que fue lo que más me marcó, digamos, puertas para adentro. Puertas para afuera, nosotros nos metimos en un ecosistema de empleabilidad. El trabajo es informal. En Argentina, para que tengas noción, hay 8 millones de trabajadores de oficios y hay 7 millones de contrataciones diarias de trabajos de oficios. El gran problema que tiene toda Latinoamérica es que los juicios laborales son muy baratos. Entonces, era muy complejo encontrarle la vuelta a no caer en lo que se llama, no sé si acá en Brasil se llama igual, pero a lo que se llama responsabilidad solidaria. A nosotros no quedar pegados, digamos, en el caso de que un cliente y un trabajador tengan algún tipo de problema, pero sí, obviamente, tratar de dar cobertura para que la experiencia sea lo mejor posible. Entonces tuvimos primero que averiguar muchísimo. Hay muchos vacíos en la ley argentina respecto a lo que tiene que ver con responsabilidad solidaria. Finalmente tuvimos que contratar a uno de los mejores estudios de abogados de Argentina en temas laborales para poder encontrar la manera de no caer en esta problemática. Y lo increíble que en ese momento de vuelta fue un gasto o fue una inversión, hoy lo veo realmente como una inversión, pero fue una inversión muy grande de dinero para lo que es una startup bootstrapping, una que usa los recursos que tiene y que trata de cuidar cada dólar. Pero hoy eso hizo que seamos expertos del tema y hoy nos están llamando senadores, diputados, lo que tiene que ver con la Agencia de Protección de Datos Personales de Argentina para colaborar en la nueva creación de la ley laboral y precisamente de lo que se llama gig economy, lo que es trabajadores de plataforma, que así como nosotros pueden estar los riders, los drivers de
de las plataformas más grandes de movilidad, si se quiere. Entonces eso creo que fue un gran desafío porque hubo que encontrar la vuelta, porque además yo antes mencionaba que muchas startup marketplace murieron y uno de los motivos principales era esto, era la cantidad de juicios y de litigios y el porcentaje de caja que uno tenía que destinar a litigios judiciales, porque quizás un pintor se torció el tobillo y accionó contra el dueño de la casa y accionó también contra la plataforma. Entonces eso fue, creo que el gran desafío que por suerte logramos superar, y al día de hoy no recibimos ningún tipo de carta de documento y no tuvimos nunca un problema. Excelente. O legal é que você trouxe exatamente o cuidado jurídico, que é o core business do teu negócio, que é justamente conectar ambas as partes, porém tem toda uma questão jurídica por trás disso tudo, que é a questão laboral, como você comentou, e que para você é essencial. Então ter uma tranquilidade jurídica nesse ponto é chave para você passar segurança para quem se envolve nisso. E claro que desenvolvendo esse projeto com sucesso, como é o caso de vocês, há uma influência para o desenvolvimento da nova regulamentação, o que é perfeito, né? Agora, outro ponto que nesta mesa aqui a gente já conversou muito com outros empreendedores e com nossos clientes é, com certeza, o desafio societário, né? E isso que você comentou do relacionamento entre os sócios, se não for saudável, não dá para desenvolver o projeto da melhor forma possível e as coisas às vezes acabam por aí, né? Por conta de uma questão interna, como você disse. Mas Dan, indo para o final do nosso bate-papo, né, a gente não tem muito tempo e realmente é para dar uma visão curta, porém intensa, né, do que você enfrentou e de como você está vendo as oportunidades aqui no futuro. Eu gostaria de saber, né, e quem está nos assistindo com certeza também, como você enxerga isso, a entrada do seu projeto aqui no Brasil, né? Então, como vê, né, o potencial de colaboração entre sua startup e Brasil como uma oportunidade de negócio? Bien. Voy a empezar al revés. Al ser emprendedores argentinos, nosotros tenemos una problemática. A ver, emprender es difícil en toda Latinoamérica, ¿no? O sea, a mí no me gusta cuando escucho un argentino que llora por ser argentinos la tenemos más difícil. Tenemos unas problemáticas extras que tienen que ver con lo inestable de la economía, con la gran problemática económica que hay en Argentina hace toda mi vida. Tengo 38 años, creo que nunca sentí una estabilidad económica a nivel país. En esa lógica, somos muy conscientes de lo monetario a la hora de emprender. Tenemos que estar somos muy cuidadosos. Por lo general, la regla de los emprendedores es que somos muy cuidadosos. Sobre todo cuando uno elige el camino de bootstrapping, de no hacer levantamientos de capital masivos y con objetivo de salir en tapa de Forbes, diciendo que levante 20 millones, o sea, que a mí personalmente me parece vacío. En esa lógica uno tiene que ser muy estratégico de cuáles son los siguientes mercados. Porque el primer mercado que abras, o sea, tu segundo mercado es el más difícil de todos. Por más que sea chiquitito, grande, no importa, es el más difícil porque es el que te va a enseñar todo. Te va a enseñar esa cintura que tenés que tener y cuáles son, y vas a empezar a construir, digamos, ese playbook de growth, de crecimiento o de escalamiento, si se quiere. Nosotros tomamos la decisión de primero ir al Caribe por dos motivos. Primero, hay una necesidad enorme en temas laborales en todos los países del Caribe. Sumado a eso, no hay muchos emprendedores que les guste el mercado del Caribe porque son países muy chiquitos. Nuestra tecnología nos permite que no se nos amplíen tanto los costos sin importar el tamaño del mercado al que vamos. Y el segundo motivo por el cual elegimos el Caribe es porque uno de nuestros principales aliados es el BID, es el Banco Interamericano de Desarrollo. Y el BID tiene un interés particular en que en Centroamérica y Caribe este tipo de plataformas empiecen a crecer y a consolidarse. Después de esto, como mercado grande, elegimos México. ¿Por qué? Calculo que por mi propio miedo al tema idiomático. Brasil es el único de Latinoamérica, son exclusivos en eso, que tiene una barrera idiomática para con nosotros. Pero al margen de esto, y esto me parece un dato, me lo dijo un inversor hace poco, nosotros nos pasa que los inversores nos llaman que nos quieren acompañar y nosotros les decimos no estamos en ronda, pero yo tengo muy buena relación con varios que me conocen hace ya mucho tiempo y uno me explicó algo que me quedó grabado y que está bueno que todos los emprendedores lo tengamos en cuenta.
todos los países de Latinoamérica, absolutamente todos, saquemos México y saquemos Brasil, todos los de Latinoamérica, sumada la fuerza económica de todos los países, no llegan a ser México. Y todos los países de Latinoamérica, más México, no llegan a ser Brasil. Brasil es un mercado gigantesco. Con esa lógica, yo creo que la pregunta que todo emprendedor se tiene que hacer cuando viene de afuera y elige Brasil es, ¿tengo espalda para hacer esto? ¿Puedo? En un momento muchos emprendedores argentinos vinieron para Brasil y se les hizo muy difíciles. Pero muy difícil. Quizás uno de los casos más emblemáticos es el de Turismo City. Turismo City le fue bien, pero compró una empresa brasilera, empezó con un aliado local y demás. Ahora, respuesta corta a la pregunta. Nosotros vemos con mucho interés el mercado de Brasil. Hay muchísimos potenciales clientes porque hay una cantidad de municipios gigantesca y hay una visión smart en muchos estados, digamos. Hay mucho interés en empezar a sumar este tipo de tecnología. Entonces, sin dudas que lo vemos con mucho interés. Creemos que los pasos ahora van a ser, en este año 2025, empezar a consolidarnos en México, consolidarnos efectivamente en Colombia, y una vez que ya logremos un market share de México, o sea, un mercado, una cantidad de uso y de adopción de la herramienta en México, ya sí ahí empezar a pensar en Brasil. Maravilha. Eu fico feliz em ouvir e ver essa proximidade, até que esse nosso evento aqui do Smart Cities promove, né, essa aproximação, porque realmente, né, são países vizinhos, são países irmãos, né, que compartilham de tantos desafios, mas também podem mutuamente se ajudar com as oportunidades que possuem, né? E nós aqui no escritório a gente adora fazer esse tipo de match, né? Sempre está envolvido nesse meio e eu fico muito feliz, né, de ouvir todo a história do teu projeto, Dan, e essa futura ideia de vir para o Brasil após, né, algumas etapas que você está já desenvolvendo. Então, com certeza, a barreira idiomática ela é apenas um pequeno detalhe, né? Como vocês estão vendo aqui, a gente consegue se comunicar, consegue se entender, e é sempre um prazer ouvir e aprender com quem está aqui do outro lado. Então, muito obrigado, Dan, por ter vindo e compartilhado conosco aqui toda a história, né, e alguns desafios que você enfrentou. Para nós é muito rico, e também para quem está assistindo, seja de algum país fora do Brasil ou até mesmo alguém daqui, entender um pouco mais, né, o que envolve esse sofrimento bonito que é o empreendedorismo. Então, muchas gracias por visitar y participar de nuestro videocast, Dan. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. Mucho gusto. Igual. Ficamos por aqui, pessoal, e até a próxima. Hasta luego.